Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Almavisión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arenas. Sufriendo porque quieres, dile que vienes muy herido, dile que el diablo te golpeó y que vienes arrepentido. Él te tomará en sus brazos y te dará felicidad. Como siempre, comienzo este programa agradeciéndole a usted por la honra que me brinda de dedicar esta media hora para estar con nosotros en El Pastor de Hoy. Esto me inspira, esto me motiva siempre para pensar en que nuestros invitados sean hombres, mujeres, siervos y siervas, que vengan y traigan a nuestra teleaudiencia un consejo, una palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabras de ánimo, palabras de entusiasmo, palabras que tengan fundamento en la Escritura, en la palabra de Dios, para que vengan a ministrar a su vida, que vengan a ministrar su necesidad específica. Siempre guardo en mi corazón este deseo. Siempre pido a Dios que me dé dirección para traer aquí al pastor de hoy hombres, mujeres, temerosos de Dios, que le amen, no perfectos porque no lo somos, pero sí hombres y mujeres cuyo corazón no esté dividido, sino completamente dedicado al Señor. Hombres y mujeres que tengan alegría, que tengan amor por lo que hacen, pero que ese amor sea sustentado por el amor de Dios que sobre sus vidas se ha derramado, y ellos son recipientes. Y este es el caso de mi consierva, de mi amiga, de la esposa de uno de mis más grandes y entrañables amigos. Ha estado con nosotros, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro ministerio, nuestra hermana Araceli Villa, una mujer de lucha, una mujer que ama a Dios, una mujer que ama a su esposo, que ama a sus hijos, que ama lo que hace, una revolucionaria para Cristo. Ay, muchas gracias. Hermana Araceli. Mi pastor José Arenas. ¿Por qué se vistió de negro hoy si le invité a un programa bien alegre y estoy hablando de alegría y usted anda de luto? Bueno, pues es que dicen que la cámara como que te sube unos kilitos de más. Dije, pues a ver si el color negro ¿qué tal? me ayuda a algo. Como que tiene experiencia en la televisión esta mujer. Un poco, Hermana pastor. Araceli, ¿cómo ha estado? Sí.
Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí un privilegio estar con usted compartiendo la palabra y pues haciendo a lo que Dios nos llamó, pastor. Antes de comenzar o continuar, quien le vea a usted pudiera pensar que yo he dicho que usted vive aislada en una burbuja donde no hay contaminación y que todo es alegría y belleza. Usted como esposa, yo como amigo luchamos y tenemos una batalla grande para que nuestra teleaudiencia sepa que lo que hablamos de fe nos sustenta también a nosotros. ¿Cómo están las circunstancias alrededor? Bueno, pues dice, como dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero tenemos que confiar en quién, el que nos da la victoria, en el que nos ayuda, el que nos hace salir por medio de la fe. ¿De la fe en qué? De la fe en Jesucristo. Es donde nosotros obtenemos nuestras batallas, donde Él pelea por nosotros. Esa fe que va en crecimiento, esa fe que va a ser probada, pastor. Dígale a la teleaudiencia, Pablo habla de que él y Silas estaban en las prisiones, ¿verdad? Así es. ¿Dónde nos conocimos su viejo y yo? En la prisión. Así Pero no es. por predicar el evangelio, ¿verdad? No, pastor. Por mentirosos. Así es. Miren que hay un elemento que recorre toda la Biblia, que es la fe. La fe es ese elemento que mueve la mano de Dios. La fe es ese elemento que lo cambia todo. Hoy se predica en muchos lugares, y lo lamento, un evangelio fácil, un evangelio sencillo, donde pareciera que todo le pertenece a Dios. Pero desde Génesis a Apocalipsis yo puedo encontrar en la Biblia que Dios trabaja con hombres y mujeres que le creen a Él, que dejan a un lado el yo, que es un esfuerzo muy grande, se humillan, se someten al señorío de Jesucristo, y en ellos hay un elemento poderoso que es la fe. Y encuentro entonces que en el caminar con Dios, Dios va delante de nosotros, pero nosotros tenemos que seguir sus pisadas, y eso cuesta, y cuesta mucho. Y dentro de eso, decía, y lo digo una vez más, hay un elemento fundamental para vivir esa victoria que es en Jesucristo, que es la fe, y de eso usted nos quiere hablar hoy, de la fe. Sí, pastor, pues la fe, ¿qué es la fe? La fe es creer. La palabra griega pistis significa tener confianza absoluta, tener la certeza, el creer. ¿En quién tenemos que creer? En Dios. Y tiene que ser una confianza, algo que no vemos. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Certeza y convicción en un mundo incierto e inseguro. Sí, y la fe tiene que ser probada, pastor. Oiga, va muy rápido usted, vaya, Tiene que ser, háblenos primero de la fe y luego nos mete a la prueba. Bueno, la palabra fe aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo 6. Lo vemos ahí con Abraham, dice, y creyó Abraham, dice, y le fue contada por justicia. Allí en el principio, en el primer libro de la Biblia, allí lo vemos, como Dios prueba la fe de este hombre de Dios, le llama amigo. Hermana Araceli, o sea que esta fe no es solamente teoría, porque hablamos la palabra fe. O sea, pero si la fe es probada, ¿en qué manera es probada la fe? En medio de las circunstancias, en medio de situaciones, en la vida del diario caminar del cristiano, allí es donde nosotros tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe. Así como lo hizo con Abraham, dice que fue probado su fe y le fue contada por justicia. Cristo nos enseña a aumentar nuestra fe por medio de su palabra. Aquí en Mateo capítulo 17 dice que cuando llegaron al gentío, dice que vino a Jesús un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué enseñanza tan grande! No es que Jesús haya desechado a estos hombres, porque Él estuvo 3 años enseñándoles por medio de sus obras, de su testimonio, a que su fe de ellos fuera creciendo. Y les dice: tráiganmelo acá. Miren, les voy a enseñar cómo tienen que hacerle para que por medio de la fe ustedes, dice, ¿por qué no pudimos echarlo? Le dicen los discípulos. Le dice: por vuestra poca fe. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser ejercitada, pastor. Aquí nuestro Señor les está enseñando cómo tienen que aumentar nuestra fe. Y luego les dice: este género sale con ayuno y oración. Pero la oración tiene que incluir fe. Cuando tú oras, tienes que orar con fe. Porque también hay maneras como nosotros oramos. Muchas oraciones no son contestadas, Pastor Arenas, porque no llevan fe. Pero el Señor dice que la fe mueve la mano de Dios. Hermano Araceli, muchas oraciones no llevan fe. Muchas oraciones son solo repetición. Así es. Y para cuando la palabra en la oración sale a nuestros labios, dentro de nuestro interior, qué hermoso, debe haber una convicción de que estamos hablando con un Dios que es poderoso, con un Dios que responde. Entonces, esa oración es una oración de confianza, es una oración de fe. Y esa es la oración que llega hacia Dios. Ese elemento es, dijo usted, es probado, o sea, la fe es probada y debe ser aumentada. Wow. Sí, porque hay niveles de fe también, pastor. La vida del cristiano también tiene sus niveles. Mire, si nosotros vamos, por ejemplo, aquí un ejemplo tan precioso en Lucas capítulo 5, versículo 4, déjeme ver ahí. A mí me fascina porque la palabra de Dios nos enseña tantas cosas. Y Jesús dice que cuando terminó de hablar a las multitudes, le dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Dice que él estaba junto a Genezaret, al lago de Genezaret, y dice que el gentío se agolpaba porque la fama de Jesús ya se había extendido en todos esos lugares. Dice, porque iban a oír la palabra. Entonces dice que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ya venían, ¿verdad?, de su trabajo. Y dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, él miró a Simón y dice que le rogó que la apartase de tierra un poco. Fíjese, le dice: ¿sabes qué? Aparta la barca de la tierra, le dice. Y luego le dice: y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Yo me pongo a pensar, Jesús encima de la barca, a la orilla del mar, enseñándole a la multitud, los que estaban en tierra, los espectadores, los que escuchan la palabra y se van. Pero de allí dice que cuando termina Jesús de dar su enseñanza, dice que le da órdenes a Pedro, a sus discípulos. Allí ya tenemos otro nivel de crecimiento. El primero, los espectadores, los que escuchan y se van. No hay fe. Le dice Pedro: Señor, toda la noche hemos pescado y no agarramos nada. Porque Pedro se quería ir con su suegra, con su esposa. Tenía familia. Dice que ya había lavado las redes y ya se había retirado. Pero el Señor le dice: regrésate, Pedro. ¿Tendría más fe en la suegra que en el Señor? Pero por la palabra dice: echa las redes, dice. Echa las redes ahora en mi palabra. Muchas veces nosotros hacemos cosas usando nuestra lógica, nuestro razonamiento. Muchas veces pensamos: oh, es que Dios quiere. Pero el Señor es especialista
y su soberanía en hacer cosas que siempre se salen de lo que van en nuestras expectativas. Él siempre nos sorprende. Y a Pedro le dice, boga mar adentro. Y vemos la obediencia de Pedro, que le obedece. Dice, ay Señor, toda la noche hemos pescado y no agarramos nada, pero en tu nombre, dice, ahora no va a ser como yo diga. Ahora yo te creo, ahora voy con la obediencia y en la fe que le tenía a Jesús. Porque Pedro le tenía fe a Jesús, si no, no se haya regresado. Claro. ¿Y qué pasa? Allí la fe de Pedro es probada. Acciona la fe y dice que obtiene la pesca milagrosa. Pastor. Hermana Araceli, hermosa enseñanza y la forma como usted la desarrolló. Sí. Pedro ya había pescado con sus fuerzas. Tremendo. Pero ahora ahí está la fe en Jesús. Vuelvo a pescar, pero con una condición y un elemento nuevo. Fe en tu palabra. Así es. Y decía también una idea que quisiera detenerme un poquito en ella. En la fe, porque esto nos va a llegar a todo el que nos esté viendo. La fe tiene unos niveles. Había quienes estaban a la orilla del mar y se retiran. Habría otros que a lo mejor estaban mojándose los pies. Los que ven nomás los milagros, cristianos que ven nomás el milagro, mira, sanó a fulano, hizo esto con sutano y nada más miran. Si hay alguien interesado en favorecernos, es el Señor. Pero continuamos. Dios nos quiere favorecer, hermana Araceli. Amén, pastor. Dios está dispuesto, su mano está extendida. Pero yo tengo que tener fe en esa mano que está extendida, en ese Señor que me ama. Sí. ¿Cuántas veces caemos en la frustración? ¿Por qué Dios obró en otra persona? ¿Por qué Dios obró este milagro? ¿Y por qué Dios no lo ha hecho en mí? Como si Dios fuera selectivo. Mire, pastor, el apóstol Pablo, aun cuando estaba en prisiones, no dudó. Dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 12, hablando el apóstol Pablo, dice, por lo cual dice, así mismo padezco. Estaba en la cárcel. Pero mire lo que dice, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Él sabía en quién había creído. Él tenía fe en el que le podía librar. Dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? El día de su venida. Aún nosotros, para ser salvos, necesitamos creer, porque por gracia sois salvos. Creer. Yo soy salvo por fe, salva por fe, por la fe en Jesucristo. Porque sé que por medio de Jesucristo mis pecados fueron perdonados. Fe para salvación. Fe salvadora. Fe salvadora. Si alguien no es salvo ahora mismo, la fe en Jesucristo lo salva. Amén. Si alguien ya está en Jesucristo ahora, la fe en Jesucristo le hace caminar firme. Y la lo fe en sabe. Jesucristo le hace caminar sobre el problema. Pero hay algo más, hermana Araceli. La fe en Jesucristo lo hace saber que es útil para la obra. Porque muchos creemos que somos salvos. Muchos creemos que Dios es poderoso para ciertas áreas. Pero Dios tiene un plan, tiene un propósito para cada uno. Y nosotros tenemos que tener fe para vernos muchas veces como Dios nos ve y como nosotros no nos vemos. Así es, pastor. Tenemos que creerle a Dios. Mujer, hombre que nos escuchas, créele a Dios. Muchas veces le creemos más al vecino, al inconverso, al que está en nuestro trabajo, en las escuelas, más que la palabra de Dios. Creemos lo negativo, pero nosotros tenemos que tener nuestra fe siempre puesta en el que es poderoso, como dice Pablo, para guardar nuestro depósito para aquel día venidero. Ese guardarnos tiene un poder, tiene una fuerza. Él es poderoso para guardarnos en medio de un mundo contaminado, en medio de las fuerzas del enemigo que se manifiestan de muchas maneras, en medio de un ministerio que Dios nos ha dado. Él es poderoso para guardarnos, pero ¿guardarnos cómo? Honrándolo, glorificándolo, sirviéndolo. Una de las Así maneras es. más grandes de crecer, creo yo, hermana Araceli, es el servicio a Dios. Y para eso se necesita fe, para creer que podemos ser útiles. Hay mucha gente con muchas capacidades, pero por falta de fe ven sus carencias y no están viendo el potencial que Dios ya está viendo.
Ahora, la fe implica una entrega total en el servicio a Dios. Entrega absoluta. Total y absoluta. Así es, pastor. Mire qué hermoso, porque la fe es un don de Dios que nos lleva a la salvación. La fe debe ir con acciones de gracia. Sabemos que no es por obras, pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, podríamos decir que la fe es una obligación, las obras es una obligación, porque ¿cómo vamos a demostrar que tenemos fe? ¿Verdad que sí? Es una muestra. No podemos vivir en una teoría ilusoria que existe. Yo tengo fe. Pero la fe se muestra en el actuar. Actuamos en fe. Por fe, creo yo que Dios me puede usar para libertar al cautivo. Por fe, creo yo que Dios puede sostener mi vida y mi hogar. Por fe, creo que puedo caminar en victoria sobre el problema, sobre la dificultad. Ahora y la fe es previa a lo que se ve. Sí, nosotros tenemos que declarar, porque ¿qué voy a declarar yo? La palabra, aplicarla, vivirla, hacer un diario vivir. Por ejemplo, que dice Romanos 8:28, dice, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Todo les ayuda para bien. O sea, las cosas, al que ama a Dios, todas las cosas son acomodadas para bien, aún las dificultades. Dios no diseña la tragedia para nosotros, pero muchas veces en nuestros errores caemos en la tragedia, pero aún cuando esos errores nuestros son traídos a los pies de Jesucristo, Dios saca algo bueno que nos va a favorecer, una enseñanza, una capacitación, un proceso. Un proceso. Para crecimiento. Preparación, proceso. Hay principios en la palabra. Lo que estamos pasando es un proceso para crecimiento, para crecer nuestra fe. A ver en qué medida de fe está, en qué nivel estamos. Y cuando hemos caminado sobre algún problema, hermana Araceli, donde el Señor nos ha permitido ejercer la fe, después nos resulta más fácil, más alentador, llegar a otra persona que está en la misma circunstancia y luego entendemos, ahora entiendo que aquella dificultad que era muy grande, más grande que yo, pero que Dios intervino, avivó mi fe, me capacitó, salí victorioso. Entonces esa capacitación es muy fácil transmitirla a otra persona porque nuestra propia experiencia habla del poder de Dios. Así es, pastor. Podemos hablar a otra persona, mi fe también desmayaba, pero esto y esto sucedió, mi fe se avivó y el resultado está aquí. ¿Cómo concluimos esto de la fe? Dice un versículo, se me vino a mi mente, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, mi Dios, he confiado. Los que confían en el Señor no van a ser avergonzados. Los que confían en el Señor van a salir avantes en la victoria. No importa el problema. Tenemos un Dios que obra en medio de los imposibles. Él es el especialista en los imposibles. Allí es donde Él se glorifica. Cuando tú dices, esto ya salió fuera de mis manos, esto yo no lo puedo solucionar, entonces nos hacemos nosotros a un lado y es donde el Señor dice, ahora voy a intervenir yo con mi mano poderosa para hacer ese milagro. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Tenemos que acercarnos más a Dios. Tenemos que decir, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda, Señor, conocerte. Anhelo conocerte. Cuando nosotros leemos por medio de la palabra al Dios que nosotros estamos sirviendo, que es un Dios poderoso, es un Dios que abre el mar, es un Dios que tiene el poder, hermano. Un Dios que abre el mar, hermana Araceli. Un Dios que aparte de su amor y su misericordia, tiene un poder grande para cambiar las circunstancias. Llénate de fe, no desmayes, entrega ese problema a Jesucristo, pero confía en Él, llénate de fe en Él y las circunstancias cambiarán, pero antes de que las circunstancias cambien, tu corazón va a cambiar primero. La paz que sobrepasa todo entendimiento inundará tu corazón y tú podrás en medio del problema, lleno de fe, ver el problema desde otra dimensión, porque ese problema en tu fe lo has puesto bajo el poderío de Jesucristo y ahí está la solución. Que Dios te bendiga y hasta un próximo programa
del pastor de hoy. Gracias, mi hermana Araceli. Gracias, nuevamente pastor. por estar en el pastor Gracias de hoy. por compartir. Amén. Gracias, hermano Francisco. Gracias por decir. Quiero olvidar todas las cosas que han pasado, porque vivir en un ayer que ya se fue, porque llorar por las derrotas ya sufridas, pues ya se fueron, pertenecen al ayer. Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.